buenos días, queridos hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida a cada uno de ustedes el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Amós. Compartir el Evangelio es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento de esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales con todas las personas a su alcance, ya sean amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor no dudes y escríbenos un mensaje a nuestras páginas de Facebook y YouTube, o puedes dejarnos un comentario en este video y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de 1 Samuel 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Queridos hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la
celebraremos en tu casa. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta serie de estudio bíblico del libro de Amós. El día de hoy veremos los capítulos 1 y capítulo 2, pero antes de que entremos de lleno al contenido, veamos algunos aspectos a manera de repaso en cuanto a Amós el profeta. No olvides que Amós es un profeta que ha salido desde la zona rural, el desierto, digamos así, más recóndito, allí en el sector sur del país, en Judá, el desierto en el sector de Tecoa, y va a salir para predicar en el reino del norte. Fue a las ciudades más avanzadas que tenía Israel en aquel entonces, en el siglo 8 a.C. El nombre Amós significa carga. Algunos han considerado que probablemente se debe a que Israel tenía la carga de su pecado y por eso tal vez él esté llevando este nombre. En todo caso, Amós es un pastor que sale del desierto. Él se dedica a criar y a arrear a los bueyes, está pastoreando ovejas. Es un hombre en cierta forma rudo. Se dedica también a recolectar frutos silvestres, a lo que en algún momento la Biblia le llama también higos silvestres. En fin, él va a salir de este sector para ir a predicar en el reino del norte. Aunque fue llamado a profetizar a toda la nación, principalmente su ministerio se desarrollaría para el reino del norte, el reino de Israel. Mientras él está ejerciendo el ministerio profético, podemos considerar el tiempo contextual, está reinando en el reino del sur, en Judá, el rey Usías, un rey que gobernaría por alrededor de 50 años, un tiempo bastante estable políticamente en el reino del sur. Usías gobernó en todo caso desde el año 792 hasta el año 740 a.C. Mientras tanto, en el reino del norte está gobernando el rey Jeroboam II. Él gobernaría 41 años, desde el año 793 hasta el año 753 aproximadamente, ahí en el siglo 8, y este tiempo fue un tiempo muy importante para Israel como nación, porque se caracterizó la nación de Israel, el reino del norte, por tener una prosperidad económica bastante buena, pero la moral y la idolatría habían caído tanto que definitivamente por eso Dios levanta varios profetas de forma simultánea en aquel siglo. Tenemos a Oseas en el reino del norte que estaría profetizando. Ahora vemos también el libro de Amós. Él sería un contemporáneo de Oseas, desde luego. Mientras tanto, en el reino del sur podemos encontrar en algún momento también a Isaías, quien empieza a profetizar por el año 740 a.C. y Miqueas por el año 742 aproximadamente a.C. Estos dos últimos en el reino del sur. En todo caso, el libro de Amós nos está hablando y nos lleva a una reflexión, invitando al pueblo de Israel a que vuelva de su pecado, porque si no el castigo de Dios es inminente. Así que el libro de Amós nos está hablando de la majestad y de la justicia de Dios, que son, digamos así, insobornables contra los pecadores. Así se van a venir hablando o dando profecías para distintas naciones, incluyendo para Judá y para Jerusalén. También para Israel en el reino del norte, Samaria siendo su capital y la antigua capital Betel. Muy bien, vamos a entrar entonces ya de lleno al capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Amós. Este es un profeta que tuvo solamente entre 10 y 15 años de ministerio, entre el año 765 a.C. y el año 750 a.C. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con pecado contra la ley de Dios. Así he titulado a este mensaje de esta ocasión: pecado contra la ley de Dios. Vamos a ver que en los capítulos 1 y 2 se mencionan profecías y juicios contra 8 naciones. 8 naciones que han cometido pecado contra la ley de Dios. Las primeras 6 son naciones extranjeras, las que están allí alrededor del pueblo del Señor. Entonces, estas primeras 6 naciones, las que están muy bien delimitadas desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, los primeros versículos, tienen que ver con pecados contra la ley natural de Dios.
Y las últimas dos naciones, Judá e Israel, han cometido pecado contra la ley escrita de Dios, la ley especial de Dios, la revelación dada por Dios mismo. Ellos menospreciaron la ley, esa ley de Jehová específicamente, esa ley escrita. Las 6 naciones primeras que veremos han cometido pecado contra la ley natural de Dios. Diríamos de otra forma, pecados contra la naturaleza humana, pecados contra la humanidad. Pensemos entonces en base a eso. Acompáñame, vamos con el versículo 3 donde quedamos la ocasión anterior, que dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Qué tenemos aquí? No es que solamente Damasco había cometido 3 pecados o 4. Básicamente esta cantidad no es una cantidad matemática. Se habla de 3 pecados como una medida llena. 3 pecados, la medida llena. 4 pecados, ha sobrepasado la medida llena. Así entonces el Señor está hablando y se está dirigiendo a Damasco. Damasco era la capital del reino de los sirios. El reino de los sirios, capital Damasco. Así que el Señor está hablando, y esta primera profecía la podemos encontrar desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. No olvidemos una cosa. El Señor está trayendo un juicio contra las naciones, esas naciones que están alrededor de Israel, porque han cometido pecados contra la humanidad. Ahora vamos a ver qué ha sucedido. Ellos nunca han tenido la palabra de Dios de forma escrita, la revelación específica de Dios, como lo tuvo también, como lo tuvo Judá, Israel, Jacob, su pueblo escogido. Estos son los sirios. En fin. Pero aún el pecado de Damasco, el pecado del reino de los sirios, ha llegado al tope y al límite. Por eso Dios ahora anuncia la ejecución de su sentencia. Es irrevocable, dice el Señor. Por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. ¿Qué sucedió con Siria? Algo que podemos entender es, por ejemplo, ¿saben? Damasco era una ciudad importante en la antigüedad. Ya dijimos, capital del reino de los sirios. Los árabes decían en la antigüedad: si hay un Edén en la tierra, es Damasco. Y si ese Edén existe en el cielo, bueno, en la tierra Damasco es su copia. Siria era un poderoso reino de los arameos. En el hebreo, al reino de los sirios se les llama Aram. Bueno, podemos considerar varios aspectos allí. Si podemos citar por un momento el libro de Reyes, acompáñame por un momento, por favor, al libro de Primera de Reyes, capítulo 20. Por favor, y vamos a ir viendo algunas citas rápido nomás. El versículo 1 dice así: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Hizo toda una coalición con caballos, con carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. En fin, aquí podemos encontrar a Ben-Hadad. En realidad, el reino de los sirios, esta nación había acosado frecuentemente a Israel, sobre todo durante los reinados de Ben-Hadad I y de Hazael, 2 reyes importantes que mantuvieron conflicto muy fuerte contra el pueblo de Dios. Eso ya podemos ver la referencia. Podemos entender algo. Ellos están en la zona norte del país. Y obviamente, allí en el lado oriental del río Jordán, Moisés ya había repartido la tierra en ese lado de oriente del Jordán a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Entonces, con la expansión de los sirios, Israel estaba expuesto, sobre todo este sector de Galat, sector oriental del río Jordán en el sector norte, estaban expuestos a todo el ataque de los sirios y obviamente de Damasco. Por eso es que podemos encontrar
que bajo el gobierno de estos dos reyes, Ben-Hadad I y Hazael, fue que sucedieron incursiones hacia la zona norte de Israel y sucedieron cosas atroces. El pecado con el que se acusa a Damasco es que trillaron, literalmente así, trillaron y destrozaron los cuerpos de los prisioneros debajo de rastras muy pesadas. Así se deshicieron de sus enemigos. Y obviamente Israel sufrió eso. Por eso se nos dice en la última parte del versículo 3, trillaron a Galat con trillos de hierro. Entonces el Señor va a traer su juicio. Este es un pecado contra la humanidad, contra Dios en primer lugar, ofendiendo y denigrando a la raza humana, destruyendo, humillando al ser humano, haciendo que el ser humano básicamente sea así ultrajado por su enemigo. Dice, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Habla de los dos reyes más importantes que tuvo Siria con relación a Israel en ese tiempo de conquista. Y quebraré los cerrojos de Damasco. Cuando dice quebraré los cerrojos de Damasco, obviamente las ciudades estaban amuralladas con portones bastante importantes, imponentes, y estos estaban con sus cerrojos. Quebrar los cerrojos era abrir las puertas para el ejército enemigo. Dice, y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Aquí hay algo interesante. Se nos dice, arderá el palacio real en la misma capital, en Damasco. Caerían las fortalezas militares. Pero también se nos dice, muchos sirios, obviamente, morirían con el tiempo y serían transportados a Kir. Kir era la zona al oriente, sector de Asiria más o menos, y de allí ellos vinieron de la Mesopotamia antigua. Cuando eran esclavos, vinieron y se establecieron en Siria. Ahora se les dice, ustedes volverán allí y allí serán esclavizados. Antes ellos eran esclavos ya, ahora volverían a ser esclavos. ¿Por qué? Porque se ultrajó a sus compañeros, los de la nación de Israel. En todo caso, cuando alguien explota a otro ser humano, y como dice aquí, lo trilla, lo aplasta, el Señor toma todas esas cosas en cuenta. Así que el primer juicio es contra Siria, la capital, Damasco. Acompáñame todavía al versículo 6. Ahora veremos un juicio contra una segunda nación, los filisteos. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Bueno, ya sabemos, no es que los filisteos tuvieron solo 4 pecados, sino más bien han llegado al colmo y al límite de la pecaminosidad. Ahora Dios va a ejecutar su juicio. Ahora contra los filisteos. Se menciona Gaza porque Gaza es la capital del reino de los filisteos. Allí habían importantes ciudades. Gaza, la ciudad de Gaza, que ya fue conquistada por el rey Usías años atrás. Por eso no se menciona Gaza. Pero quedan todavía las ciudades de Asdod, de Ascalón, de Ecrón, junto con Gaza. En fin, en todo caso, debo hacer una corrección. La ciudad que fue conquistada por el rey Usías fue Gat, no Gaza. Gaza es la capital de Filistea. ¿Ok? Gat, conquistada por Usías. Entonces podemos encontrar que ahora el juicio es contra los filisteos. Dice, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. ¿De qué se le acusa a los filisteos? Ya los filisteos eran enemigos aférrimos y de antaño de Israel, ¿te acuerdas? Aún David tuvo que hacer frente a los filisteos y así tratar de mantener el reino en paz. Se nos dice de que Filistea y Gaza, siendo la capital, deportaron poblaciones enteras y vendieron a Israel como esclavos a los edomitas, a poblaciones enteras de Israel. Los tomaron
y los vendieron como esclavos a los edomitas. Así que estos lugares serían juzgados porque habían prendido y vendido a algunos hebreos como esclavos a Edom. Obviamente, el Señor ahora ve que tú has ajustado a otros hombres. Tú has hecho de maldad. Tú los has esclavizado. Ahora lo mismo te pasará a ti. El Señor toma en cuenta cada acción que vamos cometiendo, buena o mala. Y no importa si es que pensamos que no, nadie me está viendo de esta, yo puedo salir. El Señor va a ajustar a cada uno porque cometemos pecado contra la humanidad. Y de esto se está acusando a las naciones. Podemos ver los versículos 8 en adelante. Dice así todavía. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así se consumaría todo el juicio, toda la profecía contra los filisteos. Obviamente todo esto tuvo su cumplimiento cuando vino también Nabucodonosor y se llevó cautivos a muchos pueblos de allí. Versículo 9. Ahora veamos juicio contra la nación que está en el norte, colindando con el mar Mediterráneo. Versículos 9 y 10. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ya vemos este patrón. 3 pecados es la medida llena, pero tú has cometido más que eso. Te has extralimitado en pecaminosidad. Algo que podemos encontrar, hermano y amigo, Tiro es la capital del reino de los fenicios. Acuérdate, los fenicios, un reino de marina mercante, no se caracterizaron por tener un ejército grande, sino más bien por ser famosos por su marina mercante. Comercializaban con todo el mundo. Fenicia tomaba la ruta comercial marítima de aquel sector, mientras que Israel y Siria tomaban la ruta comercial terrestre. Así que por eso había cierta rivalidad entre estos reinos, digamos así, por la competencia en el comercio. Ahora se habla contra Tiro. Tiro, la capital del reino de los fenicios. La otra ciudad importante en Fenicia es Sidón también. Ahora, aquí podemos encontrar algo. Se nos dice en el versículo 9, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Aquí podemos encontrar algo bien interesante. No solamente los filisteos, sino también los fenicios tomaron prisioneros y los vendieron como esclavos. De esto se nos está hablando ya en el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 4 en adelante. Fíjate, y se hace referencia a los filisteos y a los fenicios. Ahí nomás, una página anterior en el libro de Amós, dice Joel capítulo 3, versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Eso hicieron los filisteos, la nación que anterior está teniendo el juicio. También los fenicios vendieron a los hebreos como esclavos, y de allí, desde el puerto de Tiro, de Sidón, se los llevaron para el reino de los griegos. Aunque los griegos no serían un imperio poderoso hasta el año 330 antes de Cristo, aquí ya se puede ver en tiempos bien antiguos que ya mantienen comercio con los fenicios. Versículo 7, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Ahora ustedes serán esclavos. Se les está diciendo así a los opresores, filisteos y fenicios.
Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Es el reino de Sabá, ¿se acuerdan? Al sur de Arabia. Proclamad esto entre las naciones. En fin, y continúa la profecía de Joel. En todo caso, Amós está hablando de el juicio contra Fenicia por vender como esclavos a prisioneros de guerra. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Obviamente, por vender esclavos de una forma tan despiadada. Nos dice el historiador Josefo que cuando vino, por ejemplo, uno de los ejércitos de Roma para tomar prisioneros a los judíos, ¿qué hicieron? Los vendían como esclavos a los mayores de 17 años para las minas de Egipto, y a los menores de 17 años básicamente los tenían en los mercados de esclavos. ¿Qué podemos encontrar? Hermano y amigo, qué terrible es pensar cuando todas las cosas se cambian en nuestra sociedad. Uno debe de respetar al ser humano, no lo debe de explotar, no debe de abusar de él. Y las naciones de alrededor de Israel, eso es lo que han hecho. Bueno, vamos avanzando con el versículo 11. Vamos con el juicio contra la nación de Edom. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Quiénes son los edomitas? ¿Te acordarás? El libro de Génesis nos está diciendo que Edom es la descendencia de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Así que Edom e Israel son naciones hermanas en un sentido. Pero Edom se ha comportado tan mal con Israel, con el pueblo de Dios, que ahora viene también entonces un juicio para la nación de Edom. Por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, habla de Israel, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Ese rencor de antaño, la enemistad, perduró aún en la descendencia de cada uno, edomitas contra israelitas, y tampoco los israelitas se quedaban atrás. Los edomitas en cierto momento de la historia son llamados los idúmeos, o también los de Seir. La capital de Edom sería Temán y Bosra. Eran 2 ciudades importantes dentro de los edomitas, y conviene considerar allí cuál fue el pecado del que se está haciendo mención aquí y de qué se les acusa. Sofocaron todo sentimiento de piedad. Quiere decir que corrompió sus compasiones. Así se nos dice en el versículo 11. Persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Por eso es un pecado contra la ley natural. Dios ha establecido sus leyes en todos los seres humanos. Los que tenemos la palabra de Dios podemos tener con mucha claridad qué es lo que Dios espera y quiere de nosotros. Pero hay gente que nunca ha oído su palabra, nunca tal vez ha oído acerca de Dios, pero Dios ha colocado su legado en cada corazón de todos los seres humanos. De eso nos está explicando ya el libro de Romanos en los primeros capítulos. Dios ha colocado su ley en todo corazón humano. Y aquí también en los edomitas, desde luego. Pero ellos sofocaron todo sentimiento de piedad. No van a tener piedad. La falta de piedad, la falta de compasión es el pecado por el cual se le acusa a Edom. 2 ciudades importantes, Temán y Bosra. No olvides, Temán, los de Temán son descendientes de uno de los hijos de Esaú. Acompáñame por un momento para ver el libro de Génesis, capítulo 36. Rápido nomás, lo voy a mencionar. En el versículo 11 se nos dice: y los hijos de Elifaz, uno de los hijos de Esaú, fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Aquí podemos encontrar que los temanitas en todo caso eran descendientes de uno de los hijos de
Esaú, y Bosra, que significa lugar inaccesible. Bueno, ya los edomitas pensaban que vivían en lugares tan estratégicamente ubicados que nadie los podía conquistar. Una de las ciudades de antaño es Petra, por ejemplo, una ciudad muy bien colocada entre montañas de roca. En fin, se creían muy seguros, y así piensan los edomitas. Con el tiempo los edomitas fueron desplazados por los nabateos, y luego los macabeos lucharon contra los edomitas y los derrotaron. De eso nos están hablando por ejemplo, el libro de Macabeos, que no lo estimamos como palabra de Dios, pero es una referencia a ciertos elementos históricos del tiempo intertestamentario. Podemos considerar algo a partir de allí. Fíjense, versículo 12: prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Aquí podemos encontrar sus fortalezas militares serían destruidas. Aquellos lugares que pensaban que son lugares inaccesibles como Bosra o como Petra, con el tiempo serían prácticamente desolados y destruidos. El día de hoy esta ciudad Bosra se llama El Bushirá, que se encuentra bajo dominio árabe, desde luego. ¿Cuánto se ha cumplido de la palabra de Dios? Muchísimo. Ten en cuenta, las profecías que el Señor dio a través de Amós tuvieron cabal cumplimiento, pero debemos avanzar rápido. Versículo 13 en adelante: juicio contra la nación de Amón. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galat que estaban encintas. Bueno, aquí podemos considerar algo. El reino de los amonitas tenía una capital. Esta es la ciudad de Rabá. Por eso el versículo 14 dice: encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. ¿De qué se les acusa a los amonitas? Bueno, los amonitas comenzaron ya sus conflictos bélicos contra Israel todavía desde el tiempo de los jueces. Desde el tiempo de los jueces podemos encontrar a los amonitas peleando y combatiendo aún a los israelitas. El libro de Jueces, en el capítulo, si me acompañas por un momento, vamos a citar solamente el libro de Jueces, el capítulo 10. A ver, esperemos que no nos gane mucho el tiempo. Versículos 7 en adelante nos dicen así: y subió Josué de Gilgal, él y todo, este es Josué, perdónenme, Jueces capítulo 10, que dice así a la letra. Estoy utilizando la versión Reina Valera. Del 7 en adelante dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los amonitas, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galat. Ahora se menciona Galat otra vez. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. En todo caso, la acusación es esta. Se menciona y dice: abrieron a las mujeres de Galat, esas mujeres que estaban encinta. Se acusa de reventar a las mujeres encinta, las que estaban en Galat, para ensanchar sus tierras. Aquellas mujeres que estaban embarazadas fueron literalmente abiertas. ¡Qué despiadados! ¡Qué atrocidad de esta nación! ¿Y todo por qué? Para expandir su territorio, con fines expansionistas. Cometieron homicidio en todos los grados que tú quisieras mencionar. Contra los inocentes, los bebés, contra las mujeres, y así hacerse entonces de mayor territorio. Los amonitas se aliaron con los de Moab y con los de Siria, cuando vinieron también el ejército
vino el ejército de Babilonia para conquistar a Judá y a Jerusalén. Ellos se alegraron grandemente cuando eran ultrajados los israelitas. Así también el ejército de Moab. En fin, hermano y amigo, qué triste es ver esto. ¿Sabes? La Biblia nos está hablando acerca de algo. Cuando alguien toca al pueblo del Señor, se nos dice en el libro de Zacarías, y quiero invitarte rápido nomás a considerar el capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, habla para el pueblo de Dios, toca a la niña de su ojo. Cuando el Señor ve la afrenta contra su pueblo, pero también no solo por ser su pueblo, porque cometen atrocidades contra los seres humanos, los trillan con carros, abren a las mujeres que están encinta, los venden como esclavos. Estas cosas son pecados contra la humanidad, contra Dios mismo en primer lugar. Pero Dios toma en cuenta todas estas cosas. Cuando alguien comete tanta injusticia contra otro ser humano, Dios pesa todas las acciones. Así que se habla y se dice para los amonitas, Dios destruiría sus ciudades y sometería a esclavitud a esa gente. Finalmente en este versículo 14 dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios. Versículo 15, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así entonces se consumó el juicio de Dios contra la nación de Amón. Veamos todavía una nación más. Capítulo 2, la nación de Moab. No olvides que Amón y Moab son también naciones descendientes en parentela con Israel. Ellos nacen de una relación de incesto entre Lot con sus hijas. Te acordarás, por ejemplo, en el libro de Génesis. Acompáñame por un momento en el capítulo 19, por favor. Capítulo 19 del libro de Génesis. Se nos menciona allí ya lo que está sucediendo entre Lot y sus hijas. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ahora vamos a poder ver a los moabitas. Capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Este pueblo, Moab, descendiente de la hija mayor de Lot, tiene varios crímenes y se le acusa básicamente de quemar los huesos del rey de Edom. Pero está hablando del rey de Edom. Y cometió atrocidades contra los edomitas. Ahora estamos hablando de los moabitas. No, ni siquiera solamente contra Israel. La acusación es, has cometido pecado a tal punto que has quemado los huesos, no los has respetado de el rey de Edom. Por esto vendría un castigo para la nación de Moab. Así que los moabitas serían derrotados en la guerra y prenderían fuego a todos sus palacios. La capital de Moab, Keriot, dejó de existir luego que Nabucodonosor viniera con su ejército y tomara posesión de todo ese sector de la Palestina antigua. Así entonces dejó de existir el reino de Moab y su capital, Keriot. Podemos encontrar también que en cierta ocasión hay un rey moabita, Balac, contrata a un profeta, Balaam, para que vaya y maldiga al pueblo de Dios. Eso cuando Israel está antes de entrar en la tierra prometida.
Y ya tú sabes bien esa historia. ¿Cómo terminó? Cuando alguien está ofendiendo a otro ser humano, ¿qué hace el Señor? No creas que eso nadie lo toma en cuenta. Dios toma en cuenta cada pecado contra la humanidad, cada ultraje contra cualquier otro ser humano. Cuando actuamos mal contra nuestros semejantes, contra nuestro prójimo, Dios pesa todas las acciones. Continuamos. Estoy en el versículo 2. Dice: prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Hermano y amigo, aquí podemos encontrar algo. Dios siempre tiene en cuenta cada cosa, cada acción que cometemos contra nuestros semejantes. No, pero él era impío y se merecía. ¿Se merecía? Tú, como creyente, como hijo de Dios, como persona de principios, tienes que actuar justa y correctamente con los demás. ¿Cuánto más con los hijos de Dios? Versículo 4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá. Hemos visto 6 juicios para las naciones que no tienen la revelación escrita de la ley de Dios. Pero tienen la ley de Dios en sus corazones. Tienen la ley de Dios en su ser interior, por cuestión de conciencia. Y ellos se han violado esa ley de Dios escrita en sus corazones, ultrajando a otros seres humanos. Dios toma en cuenta todo eso. Pero las profecías para Judá e Israel que vienen adelante tienen que ver con juicios de Dios para los que recibieron la palabra del Señor, el testimonio escrito de Dios. Las otras naciones no, pero estas 2 naciones, Judá e Israel, sí. Por eso viene entonces un mayor castigo y mayor reprensión, porque tenían mayor privilegio y obviamente mayor responsabilidad. Dice: por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. El lenguaje es exactamente el mismo, como para los fenicios, para los amonitas, para los moabitas, los filisteos, para los sirios. También es así para Judá. Porque menospreciaron la ley de Jehová. Se habla puntualmente. Desecharon la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Se nos está dando a conocer de que el Señor consumiría Jerusalén, capital del reino del sur, Judá. Así que Judá había rechazado la palabra de Dios y había desobedecido a la palabra de Dios. También al Dios de la palabra, no solamente la palabra de Dios. Ahora, ellos tienen el corazón endurecido. Sus corazones se han apartado de los caminos de Dios. Y eso que ellos tenían más luz que las otras naciones, muchísimo más. Cuando el Señor viene a ajustar a las naciones, viene porque han quebrado la ley natural de Dios. Pero cuando viene a ajustar a Judá y a Jerusalén, viene porque han quebrado la ley de Dios, esa ley escrita, dada tan específicamente, a través de los profetas, a través de la ley propiamente dicha, la Torá, la revelación dada a través de Moisés. Jerusalén se dedicó a meter ídolos dentro de sus muros. Y aún dentro del templo de Dios habían también imágenes representadas ahí en los muros interiores del templo de Jerusalén. Por eso vendría un juicio contra Judá. Conviene que hagamos algo de tanto en tanto. Examinemos nuestros caminos. Examinemos nuestra conciencia. Hagámonos un examen minucioso de cómo andamos delante de Dios. Tú y yo ya tenemos la palabra de Dios y tenemos mayor responsabilidad. Por eso tenemos que ajustar más nuestra vida. Pensemos en eso. Versículo 7 o 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. El reino de Jeroboam había sido un reino próspero.
Dijimos antes, básicamente Siria también mantenía los canales y las rutas del comercio terrestre en aquel sector, pero también lo quería mantener Israel, desde luego. Así que en un momento los asirios empezaron a someter a los sirios. Entonces decayó el apogeo de los sirios. Eso hizo que Israel tuviera mayor preponderancia comercial y los comerciantes tuvieron su negocio que salió más a flote. Por esto se caracterizó el reinado de Jeroboam II en el Reino del Norte. El comercio había crecido, las posesiones habían aumentado, habían más ricos, pero también habían más pobres. No había una clase intermedia, había muchos ricos y muchos pobres, y los ricos explotaban a los pobres. Por eso se nos dice aquí, en el versículo 6, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Gente que sacaba, ya no tenía que comer, se prestaban de otros, les cobraban grandes intereses y por cantidades mínimas que equivalían a un par de zapatos, por decirlo así, eran simplemente vendidos y ultrajados. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, porque los humillan. Estos que tienen más están humillando a los que tienen menos, están haciendo de pecado en toda la nación, ultrajando a sus propios compatriotas, a sus propios paisanos, los están aplastando, ultrajando, y por esto Israel tendría también su juicio. Dice, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Obviamente es una referencia a los cultos idolátricos que tenía Israel, por ejemplo con la diosa del cielo, Astarte. Astarte tenía en su liturgia, digamos así, profetisas y también sacerdotisas, que eran una mezcla de ambas cosas. Estas mujeres eran unas mujeres prostitutas y se ofrecían en la calle para cualquiera. Así venían entonces padres e hijos y todos se prostituían con estas sacerdotisas de dioses paganos. Esto aprendió Israel lamentablemente. Y claro, Israel se contaminó tanto inmoralmente y la cuestión de la religión fue tan devastadora en la nación que por eso, por el año 721-722, vendría el imperio asirio y se llevaría cautivo a los israelitas, zona norte, hacia Siria. Así que estos son los pecados de los que se acusa a Israel. Dice versículo 8, sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Estaban haciendo devastación inmedia. A tal punto había caído moralmente Israel que su destrucción sería inminente. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Está haciendo referencia, ¿te acuerdas que fueron enviados 2 espías desde Cades Barnea hacia la tierra prometida? Y el informe fue, no, son tan grandes ellos que no vamos a poder. Solamente 2 trajeron un buen informe, Josué y Caleb. Aquí el Señor está diciendo, yo estuve allí, yo los vencí, les introduje aquí, he hecho tantas maravillas por ustedes, y cómo ustedes ahora van a caer en el mismo juego de los paganos. Dice, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Cualquier persona que quería presentar un voto delante de Dios, yo me comprometo con Dios para servirle por un tiempo determinado. Este era el voto de los nazareos, un voto voluntario. En todo caso, ¿qué hizo Israel? Los embriagaba, los engañaba, los embaucaba en la pecaminosidad. Por eso dice,
Disteis de beber vino a los nazareos para que quiebren sus votos y me fallen en el compromiso que hicieron hacia mí. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Israel, tú has hecho esto. Prohibiste a mis profetas de que hablen de ti. Bueno, gracias a Dios que hubieron profetas como Oseas, como Amós, como Miqueas en el sur, Isaías, posteriormente Jeremías en el sur. Profetas que no cerraron la boca, que no se vendieron por un precio. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Querido hermano y amigo, tenemos que ver aquí algo. ¿Qué encontramos? Estamos encontrando que el Señor hace una declaración y una sentencia se da por las atrocidades que cometen las naciones que están alrededor de Israel, pero para Israel mismo, los dos reinos, Israel y Judá, norte y sur, por los pecados contra la ley. El pecar contra la ley es eso, y es pecado quebrantar la ley de Dios. Ponte a considerar esto. Cualquiera que está actuando contra su prójimo, agraviándolo, ultrajándolo, está ofendiendo a Dios mismo. Quebrantar la ley de Dios, eso es pecado. Y eso trae serias y fatales consecuencias. A menos que uno se arrepienta, lo único que le va a venir en la vida es destrucción, calamidad y desastre. Israel y Judá tenían más que solamente la ley de Dios en sus corazones. Tenían la ley de Dios escrita de forma que la revelación específica estaba con ellos. Pero aún así despreciaron la ley de Dios. No quisieron saber nada y formaron sus propios cultos, su propia forma de adorar a Dios. Ni siquiera a Dios, el Dios auténtico y verdadero, sino más bien a dioses paganos. Quiero considerar este pasaje, el de 2 de Timoteo. Por favor, acompáñame. Capítulo 2, versículo 19. Quebrantar la ley de Dios trae serias consecuencias. Tú y yo tenemos que vivir firmes, adelante, correctos en los principios de Dios. Si hemos ofendido a alguien, si hemos hecho daño a alguien, considera, Dios pesa todas esas acciones. Y mejor que nos arrepintamos ya, aunque Dios ama al pecador, va a castigar al pecador que ha cometido tales pecados y no se ha arrepentido. Ten en cuenta eso. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Dios te conoce? Conoce el Señor a los que son suyos. Y nos dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Querido hermano y amigo, ¿tú amas a Dios? Apártate de iniquidad. Con los incrédulos, con los crédulos, con los creyentes, hagamos el bien, porque Dios está viendo cada acción que tú y yo cometemos. Y no despreciemos los principios, los mandatos de Dios, porque por despreciar la ley de Dios, Judá e Israel fueron juzgados y llevados a un exilio. Que tú y yo no tengamos que pasar eso. Por eso el Señor nos pone advertencias en el camino. Lo hizo así con su pueblo a través de distintos profetas. Y la Biblia nos está diciendo básicamente eso. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te quiero animar, que nos apartemos de iniquidad y que sigamos los principios que el Señor nos habla en su palabra. Hagamos una oración y vamos a poner punto final. Si tú tienes una pregunta, un comentario, déjanos saber y estaremos contestando tu comentario al pie de este video. Si aún no conoces a Cristo Jesús en tu corazón, te animo que hoy, en este momento, tú lo aceptes. Y si has cometido algo en el pasado, pídele perdón al Señor, porque Dios conoce todas las acciones que se han cometido contra nosotros y nosotros las que cometimos hacia otros. Y si es que estas
no tienen el debido perdón de Dios, porque tal vez son solamente maldad. Ten en cuenta, tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete y haz conmigo esta oración, permíteme guiarte. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has muerto en la cruz por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de toda mi vida. Te pido perdón por toda mi vida sin ti, y ahora ven y hazte el Señor y Salvador de todo mi ser. Hago esta oración en el nombre de Jesús y me entrego a ti. Manifiéstate a mí cada vez más. Quiero ser un hijo tuyo, un hijo firme, obediente en tu palabra, que hace el bien, que derrocha bondad y generosidad. No, más bien que está derrochando desprecio, humillación hacia otros y también ultraje hacia el prójimo. Oramos por esto y te pido que cambies mi vida y mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, para nosotros es un gusto compartir la palabra del Señor. Nos volvemos a encontrar en un nuevo servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, que tengas un buen día. Queridos hermanos, esperamos que los capítulos 1 y 2 de Amós sean de bendición y ayuda para cada uno de ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en diferentes horarios. También puedes escucharnos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.